Muy buenos días. Quiero felicitar al Sindicato de Profesionales en Ingeniería y Economía por el evento guiado a asuntos sustantivos y tratando de informarse de qué está pensando los candidatos presidenciales. Es un privilegio. Don Mayed me quería que yo diera unas palabras iniciales, pero preferí unir ese tiempo con para poder desarrollar el tema que quiero desarrollar. Pero es un honor estar acá, no es la primera vez, he estado muchas veces en la audiencia escuchando los análisis serios que ustedes hacen sobre la institución. Así que, compañero de lápiz y herramienta, compañero de capa y escalera, acompáñenme en lo que quiero compartir con ustedes. El tema que voy a desarrollar tiene que ver con el sector público y el tema de la eficiencia. Intento convencerlos de que el problema nacional es la ineficiencia del sector público y que ha sido un tema abandonado por todo el mundo, la izquierda y la derecha, por confusiones ideológicas, y que ahí es donde está el desafío nacional. Y por la introducción que hizo don Mayed, impresionante coraje de don Mayed, ratifica que algo está mal en una institución que en resultados no se enorgullece. Y aprovecho para felicitar a la institución por la producción del 100% de la energía eléctrica con fuentes sostenibles. Claro, ese es el 32% de la energía que consume el país, porque el resto es transporte, y ahí tenemos que hacer avances, y por eso es que el tema de la oferta eléctrica y los proyectos del ICE siguen siendo importantes. Cuando escucho yo el conformismo de que ya hay suficiente energía sostenible, bueno, eso en el marco de la generación eléctrica, pero falta todavía todo lo del transporte, y es donde tenemos que ir, y donde yo soy competidor del ICE, porque soy el que registré paneles solares en mi casa, número 52, algo así, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ahí en San Pedro. Así que yo estoy compitiendo con ICE en la producción de energía, en ese caso energía solar. Pero soy cliente. Debo decirles que yo soy lo que aquí llaman peyorativamente estatista, y por eso me preocupa el funcionamiento del Estado. Soy estatista al punto de la minucia y el dogma. ¿Cuánto más eficiente es tener tarjeta de crédito del BAC San José? Pero mi tarjeta de crédito es del Banco Nacional. Ustedes saben todas las facilidades que da Gmail y esas cosas, me cuentan los que se manejan con eso. Yo me manejo mi cuenta es otonsolis@ice.co.cr. Con esa cuenta es la única que yo me comunico. Apenas puso el ICE televisión cable, me salí de donde estaba, que era Sky, y puse mi televisión cable del ICE. Soy Colby en teléfono porque quiero expresar con mis hechos mi apoyo al Estado, y lo he defendido a lo largo del tiempo. Yo me enfrenté al TLC por el sector agrícola y lo que se hacía, y por la apertura en telecomunicaciones, porque pues se le quitaba un negocio importante a la institución, y contrario a las finezas contables, yo sí creo en los subsidios cruzados, que con telecomunicaciones se subsidiaran servicios en todo el país. Y entonces por eso me preocupa tanto la eficiencia de nuestro sector público. ¿Cuáles son los principales problemas del país? Nosotros decimos estos problemas de pobreza, desigualdad, infraestructura, calidad de la educación pública. Esos temas y otros ustedes le podrían arreglar, pero a mí me parece que estos problemas son consecuencia de algo, porque todos estos son resultados que deberíamos tener y que no tenemos, y en los cuales nos quedamos un poco rezagados. Pero los problemas del país tienen que ver con la ineficiencia del sector público para actuar sobre estos temas que sí miden la calidad de vida y el desarrollo nacional. Y entonces la hipótesis de trabajo de esta presentación que preparé para hablar con ustedes, todos los empleados públicos, es
que el obstáculo principal al desarrollo nacional es la ineficiencia del sector público. Entonces vean qué duro para alguien que es estatista tener que aceptar que el sector público en algunas áreas se ha convertido en pasivo, no en activo, de la solución de los problemas que listé en la primera lámina de esta presentación. Hay problemas de tramitología. Ustedes saben que tenemos dinero para combatir la pobreza, que se incrementan en términos reales porque son presupuestos, impuestos o tarifas sobre la planilla, etcétera, con destino específico, y que desde el año 1992, no reducimos la tasa de pobreza. En el gobierno de mi partido celebramos que bajó como del 22 y resto al 20 y resto, 2 puntos, pero estamos en esa quinta parte de la población costarricense viviendo bajo la línea de pobreza que ya habíamos alcanzado en el año 92 y nos hemos movido. Hay años de alto crecimiento económico, del 2002 al 2008, en que se logró bajar, hasta momentos estuvo al 18% la tasa de pobreza, ha estado en el 23%, y por eso el ufanarse por esa reducción de 2 puntos está bien, pero como costarricenses, viendo no el ciclo de un gobierno, sino la situación en que estamos, la verdad es que llevamos 25 años de ser incapaces de bajar la pobreza del 20%. Antes de eso venía para abajo, y ustedes saben que el coeficiente de Gini también es de los pocos países de América Latina que se ha deteriorado. Y el dinero existe, pero el dinero no se usa con eficiencia. Igual ocurre en el tema de obra pública. Recursos disponibles, hay más de 2.200 millones de dólares disponibles que hace tiempo no se usan. He visto yo el ciclo de préstamos importantes que aprobamos en la Asamblea Legislativa. Ya ni siquiera ustedes notan que se habla, con toda la lentitud que tenemos en la Asamblea Legislativa, de que la Asamblea Legislativa es muy lenta para aprobar créditos, porque se aprueban y nada pasa. 450 millones de dólares, por ejemplo, aprobamos en agosto del 2014 para infraestructura vial, por ejemplo, los pasos de nivel ahí en La Lima, de Cartago y en esa zona. Y de eso no se ha todavía hecho absolutamente nada desde el 2014. O sea, hay demanda de mejor infraestructura y hay oferta de recursos y nada ocurre. Y por el contrario, devolvemos préstamos. El préstamo Limón Ciudad Puerto eran 78 millones, se gastaron 6 y tuvimos que devolver 72 millones al Banco Mundial. Y no es la primera vez que se devuelven créditos. O sea, la ineficiencia es enorme en la desarrollo de la infraestructura. El cuello de botella no son los recursos, es la ineficiencia. Igual que en la pobreza, el cuello de botella no son los recursos. Me devuelvo al tema de la pobreza. Del 2010 al 2015 los recursos para combatir la pobreza se incrementaron en 8%, y la pobreza más bien se incrementó, la pobreza extrema en esos años. Y hemos inventado de todo. O sea, aquí se ha creído que el enfoque para eliminar la ineficiencia, por ejemplo en el tema de la infraestructura, ha sido ir inventando y desarrollando mecanismos legales. En el pasado era por administración que se hacía, se pasó al mundo de las licitaciones y las cosas salen caras, ustedes son parte de eso. Se pasó al tema de la concesión y tenemos problemas enormes. Hay carreteras muy lindas que yo aprecio que se hicieran, como la Ruta 27, pero ustedes no olviden lo que nos costó eso en relación con el costo inicial. Se pasó al decreto de emergencia y ni eso hacemos bien, donde se supone que es muy fácil ya contratar, el proceso es mucho más simple, y ver lo que pasó con la trocha. Eso fue pura concesión y la sinvergüenzada y la ineficiencia apareció. Aparecen los fideicomisos, y ustedes son parte de las instituciones en que tenemos dudas de qué está pasando con los fideicomisos, y para no hablar de otros que tienen que ver con infraestructura pública. Y ahora estamos en la última etapa, pero digo, debe ser la penúltima, UNOPS, como tratando de solucionar el hambre poniéndole vestimentas diferentes al que la padece, sin entrarle al tema de la eficiencia de este sector público. Y esa ineficiencia
pues nosotros somos parte de esa ineficiencia que se da en la Asamblea Legislativa. Entonces, en Costa Rica cuesta mucho hacer algo y lo que se hace cuesta mucho. O sea, muy caro lo que se hace y cuesta mucho hacerlo. Entonces nosotros, si esa hipótesis de trabajo es correcta, que el principal cuello de botella a arreglar aquellos problemas que necesita en la primera lámina es la ineficiencia del sector público, ¿qué causa esa ineficiencia? Y pues yo francamente a eso es que me he abocado desde que estuve en el Ministerio de Planificación. No se me olvida lo primero que me impactó. Yo era un imberbe que venía de una universidad en Inglaterra y descubro que, regalado por España, se habían construido centros de acopio refrigerado. Habían 4 en Costa Rica. Lo primero es que los administraba el Ministerio de Hacienda y lo segundo es que se habían terminado y estaban cerrados. Entonces el cuello de botella para los agricultores que necesitaban refrigeración no era la infraestructura, es que no se había podido organizar el Estado para administrarlos. Y en el PAC me han criticado mucho, y en Costa Rica, porque yo digo que el problema ideológico, no, este tema de izquierda y derecha es una irrelevancia si no arreglamos el Estado que tenemos. Es una payasada hablar de más Estado si no arreglamos la eficiencia del Estado que tenemos, o de creer que porque usted privatizó algo ya se logró la eficiencia. Los estatistas tenemos que preocuparnos por la eficiencia con mayor énfasis que los neoliberales, porque los neoliberales quieren cerrar esta cosa que nosotros amamos. Pero curiosamente los comunistas y la izquierda en Costa Rica, incluyendo la izquierda de mi partido, si uno habla de eficiencia, dicen que eso es neoliberalismo. Es un enredo ideológico tremendo y por los miedos al lenguaje no se usa. Entonces yo por eso dije, el tema de la ideología no me interesa en el PAC. Es una payasada preocuparnos por eso. Claro, di luchas para detener la ola neoliberal, pero porque coyunturalmente aquí querían privatizar hasta la catedral. Pero consciente de que el tema de fondo nacional es la eficiencia del sector público. Entonces, ¿cuáles son las causas de la baja ineficiencia? Aquí quiero demostrar que las causas son la corrupción. Mucha normativa, hay una obsesión con procedimientos en Costa Rica y una indiferencia a resultados. Aquí, ¿verdad?, los órganos que arbitran trámites como SETENA, Contraloría, hacen headlines, titulares de prensa fácilmente, cuando las cosas no ocurren, pero es la cultura nacional. El diputado obstruccionista, el diputado que presenta un montón de mociones y logró parar algo, esos diputados salen en las noticias, porque nos preocupamos por procedimientos con indiferencia a los resultados. Hay otros países que están obsesionados con los resultados, con poca atención a los procedimientos. Yo no quiero pasarme en eso, porque eso genera, hay corrupción. Esos ejemplos que pongo ahí son países que son bien corruptos, porque solo quieren hacer cosas, pero nosotros tenemos que buscar un balance y darle importancia a los resultados. Ese exceso normativo, aunque aquí lo listo yo como número 1, o sea, estoy dándole la categoría de la corrupción, la verdad es que el exceso normativo es el resultado de la corrupción. Ustedes han oído a don Otto Guevara diciendo que donde hay permiso hay chorizo. Él dice que los trámites causan la corrupción. Donde hay permiso hay chorizo. Yo creo que es al revés, donde hay chorizo hay permiso. Es decir, ha sido la corruptela y la corrupción la que hace que nos buscamos con procedimientos y normativa que termina siendo un obstáculo a la eficiencia. Entonces hay que entrarle al tema de la corrupción para que no nos obsesionemos con la normativa y con leyes de todo tipo que obstaculizan la eficiencia. Entonces, el primer factor en la ineficiencia, el exceso de normativa y el exceso de énfasis en procedimientos y no en resultados, en sí mismo es causado por la corrupción. Pero también hay corrupción cuando al abrir un nuevo programa inmediatamente se contratan nuevas plazas. En mi querido gobierno actual se cambia la filosofía para combatir la pobreza, muy buena. La filosofía pasó de ser pasiva, que las personas y familias pobres buscaban las instituciones. Se dio cuenta el gobierno que eso hacía que las personas más pobres no tenían la capacidad de ir a las instituciones. Entonces se cambia a que la gente, los funcionarios públicos,
de las instituciones que combaten la pobreza fuesen a buscar a los pobres. Muy bueno la idea, pero inmediatamente se contrataron como 150 personas nuevas, en lugar de transferirlas de las instituciones que habían. Porque hablar de transferencias de instituciones, muchos de ustedes dicen que es neoliberalismo. Unos funcionarios que se fueron del ICE a RACSA para administrar la ley de compras públicas, que me enorgullece, impulsé en la Asamblea Legislativa y pasó, visitaron mi oficina a decirme que no querían ser trasladados. Les dije, agradezcan que tengan empleo. O sea, no los apoyé, porque los trasladaban. O sea, ¿qué querían? Que RACSA contratara nuevo personal, con tal de quedarse en el ICE. Ya si se está haciendo bien es otra cosa, pero la filosofía de los traslados horizontales debe ponerse en Costa Rica, en lugar de la filosofía corrupta de ir a contratar nuevo personal inmediatamente que se abre un nuevo programa. La politización y la asignación de los recursos, eso es evidente que causa enormes ineficiencias cuando son las presiones o los compromisos de campaña lo que asigna recursos y no la rentabilidad en términos de desarrollo social y económico. La creación de instituciones, casi siempre por razones de imagen, y ahora vamos a ver los datos sobre creación de instituciones en Costa Rica. La politización de las negociaciones con empleados públicos. Ustedes analizan las convenciones colectivas más abusivas y todas coinciden con el ciclo electoral. Y la corrupción más importante para mí en Costa Rica es los criterios para nombrar jerarcas. No en otros países es el soborno, quizá mucho de lo que aquí sale con el cementazo llamado, pero eso es lo mínimo en Costa Rica. Yo creo que nuestra corrupción más importante es los criterios que se siguen para nombrar jerarcas públicos. Y bueno, de los fracasos míos en las candidaturas presidenciales es que yo creo que yo no pude convencer a Costa Rica de que había de la sabiduría de nombrar jerarcas por concurso de antecedentes y no por política. No sé por qué algo tan sencillo no pude vendérselo yo a este país. Y llegamos al gobierno de mi partido, ya y ahí don Luis Guillermo nombró un montón de compañeros de la Universidad de Costa Rica que de administración sabían lo que yo sé de física nuclear, a administrar instituciones gigantescas. Ustedes saben lo que es sentar en la caja tiene un presupuesto de $8.000 millones, $8.000 millones. Recuerden que el PIB de Costa Rica es como de $60.000 millones. A alguien solo porque le dio el apoyo en campaña, sin que sepa nada de administración y gerencia, ni experiencia. ¿Cómo puede administrarse bien un sector público si el criterio para sentar al frente, como CEOs, como jerarcas de ministerios e instituciones que todas administran miles de millones de colones, a personas que tienen cero experiencia administrativa? O sea, lo que no harían los presidentes de Costa Rica y las presidentas de Costa Rica en su casa, nombrar a la empleada, aunque no sepa nada de eso, digamos, no nombrarían de empleada de la casa a una experta en cómputo, ¿verdad? Porque de ahí no podrían ni lavar la ropa, ni hacer la comida, ni limpiar la casa. Lo que no harían en su casa, ahí nombran a alguien que sepa de esos temas. Se dan el lujo de hacerlo con el sector público, porque es un gran negocio político ofrecer cargos en campaña. Los cargos se ofrecen y los beneficiados con la oferta se convierten en esclavos del candidato y se matan para que sea presidente, aunque no crean en él, sino para que después les dé el cargo, porque si no ganan no les dan el cargo. Y entonces ahí vamos, ¿verdad? Aquí una institución pequeña administra 30.000 millones de colones, 55, 60 millones de dólares. Y instituciones como la de ustedes es gigantesca y hay que nombrar gente que sí haya probado como gerentes, como más que conocedores únicamente de los temas técnicos, como la habilidad gerencial. Y entonces, ¿cómo va a estar administrado un sector público bien si comenzamos por ahí? Y ustedes saben lo que pasa en su institución con los proyectos que se presupuestan en X y terminan costando 4X. O proyectos como el Data Center que se hace y 3 años después tenía una ocupación del 12%. Y francamente, si no nos metemos algunos, nada pasa. Mientras tanto, otras instituciones haciendo data centers. En lugar de preguntar cómo estamos en data centers del sector público, ahí ya procedió el INS a hacer 2 data centers y a gastar una fortuna en una infraestructura cara por la calidad que debe tener,
y los presidentes, claro, inauguran el data center del ICE y toda la ceremonia, y ni siquiera preguntaron, ¿y qué? ¿Cuál es el mercado de ustedes? Mientras tanto, instituciones como Hacienda, el Banco Central, el Poder Judicial, que necesitan de data centers, contratando el sector privado, y allá el de ustedes desocupado, y nadie en su institución preocupada, porque clandestinamente tuve que ir yo a ver eso, a ver cuál era la tasa de ocupación. O sea, estos datos son claves, y por eso enormes pérdidas a su institución. Pero si uno se preocupa por la eficiencia, dicen que es neoliberal. Porque así son algunos de ustedes. Ustedes creen que la ineficiencia es socialismo y que la eficiencia es neoliberalismo. No, toda ideología tiene que ser eficiente. Corea del Norte, si no es eficiente, no hace nada, por más comunista que sea. La eficiencia no tiene ideología, que es de los grandes errores que comete la izquierda en mi querido continente América Latina. Y sé, ustedes lo saben, creo que es algo de lo que insinuaba aquí su presidente Majid Halabil, de las compras de equipos de todo tipo que están embodegadas ahí, en el ICE, y no se utilizan bien. Eso debería ser obsesión de todos ustedes y de la jerarquía. Las bodegas del MOP y de CONAVI que encontré yo ahí en Colina de Tibás, donde hay rollos de cable para puente, 110 rollos que ya no sirven porque han estado comprados y tirados a la intemperie, donde hay toneladas de puentes, vigas T, que llaman, herrumbradas, tiradas ahí, rollos de varilla de construcción, pero esquivas que llenarían este salón, herrumbradas, que usted las parte con la mano. Un taller gigantesco que no se utiliza porque al mismo tiempo que se hizo se decidió privatizar, tal vez correctamente, yo no sé, ese no es el asunto. La reparación de las máquinas de la institución. Se denunció, escribí cartas, y a estas horas los ministros del actual gobierno no han ido a ver qué es eso, para ver a quién se despide y a quién se castiga. Eso lo hereda el partido mío de Liberación Nacional, pero mi partido hizo absolutamente nada, con cartas, etcétera. O sea, la cultura de la ineficiencia en el sector público está metida ahí. Y no se quiere arreglar, porque los jerarcas les importa un bledo el tema de la eficiencia, porque son nombrados no porque sabían de eficiencia, sino porque eran compañeros profesores o fanáticos míos durante la campaña, o me escribieron un lindo discurso, o alguna otra razón. Concurso de antecedentes debe ser la fórmula para elegir esos jerarcas. Y yo reitero, creo que ese es el principal problema de corrupción en Costa Rica, que está detrás de la ineficiencia con que se administra nuestro sector público. Problema facilísimo de arreglar, no hay que pasar una sola ley ni un solo reglamento. Es un tema de ética de los jerarcas, que en lugar de ofrecer cargos en campaña, deberían ganar sin ofrecer cargos y hacer concursos de antecedentes. La tercera causa de la ineficiencia es la ideologización de las políticas públicas. La derecha en Costa Rica, la derecha neoliberal, ha tenido un enfoque cuantitativo, un enfoque ideologizado de la modernización del Estado. Es el número de empleados públicos, es el número de instituciones, es las funciones que se desempeñan, todos los programas de ajuste estructural y lo que acompañó los TLCs tienen el énfasis en redefinir y reducir las funciones del Estado, sin importar qué es lo que queda. Digamos que tuviesen razón en eso, lo cual no creo, pero que tuviesen razón en eso, no se preocuparon por lo otro, la eficiencia del Estado. El enfoque del neoliberalismo en Costa Rica, contrario a toda su prédica de eficiencia, ha sido un enfoque cuantitativo e ideologizado, sin preocuparse por la eficiencia. Y la izquierda considera que la palabra eficiencia es una palabra neoliberal, que la eficiencia es aplicable al sector privado y no al sector público. O sea que el costo promedio de producir algo, que es la definición más simple de eficiencia, es un temita de la derecha.
Y yo creo que, por ejemplo, el IMAS, que tiene plata para los pobres, debería ser una institución totalmente eficiente, para que quede menos en la tubería de la burocracia, en la institucionalidad, y quede más para combatir a los pobres. Es decir, una persona comunista o de izquierda debería ser la más fanática de la eficiencia de las instituciones, para que se hagan más de aquellas funciones que justifican la creación del Estado, que es importante para la ideología progresista. Pero la izquierda se contradice y termina defendiendo los fines, los medios, que son los edificios y los funcionarios, no los fines que se persiguen con el sector público. Y no se trata de despedir gente, es que esa gente haga más de lo que está haciendo. Pero la izquierda ha considerado contradictorio total con su ideología, la izquierda empezando por la de mi partido, que hablar de eficiencia del sector público y de sacarle más a cada colón, a cada empleado, a cada edificio, a cada equipo, tiene que ver con ideología. Eso no es ideología. Y entonces, por eso es que los partidos de izquierda en Costa Rica, el ala izquierdista de mi partido y el Frente Amplio, en realidad no se les preocupan los pobres, lo que les preocupa a los empleados públicos. Lo que quieren es quedarle bien al liderazgo sindical de este país, sin percatarse que por hacer eso y no meterse en el tema de la eficiencia, queda menos plata para cumplir los fines que justifican sanamente la existencia de un sector público. A no ser, reitero, que convirtamos el sector público en el fin, y no es el fin. Ustedes no son el fin del ICE, ustedes son el medio para cumplir con los objetivos de modernización tecnológica de este país, de competitividad y de acceso universal a las telecomunicaciones y a la electricidad y a cada nuevo servicio que genera el mundo, sobre todo de las telecomunicaciones. Ustedes son un medio, no son un fin. Igual que los edificios del ICE, son un medio, no un fin. Y claro, como sí hay sectores de dentro y fuera de la política que les interesa cerrar el Estado y por eso hablan de la ineficiencia, ahí hay una confusión. Es decir, el movimiento libertario habla de la ineficiencia porque quiere justificar el cierre. No deberían ustedes, los empleados públicos, confundir con aquellos que nos preocupa la ineficiencia porque queremos fortalecer el papel del Estado. Porque da vergüenza a veces defender a una institución cuando no cumple. Da orgullo cuando ustedes apenas pasa el Otto o el Nate. Uno ve de una vez cómo es, compañeros con la capa y la escalera, porque yo soy de Pérez Celedón y los vi ahí, de una vez, la noche misma están ahí. Esa parte funciona bien. Pero cuando uno va a bancos y a ciertas instituciones y cuando ve otras actividades de ustedes, irrita. Y eso es lo que necesita el neoliberal para cerrar el Estado, enfatizar las ineficiencias. Pero entonces hay que escuchar a los que nos preocupa el tema de la eficiencia porque queremos y creemos en el Estado. Entonces la discusión ha sido secuestrada por gente confundida, gente de la izquierda y la derecha profundamente confundida y corrupta, por lo que decía antes. Entonces, de la corrupción, por eso el título de la presentación, derrota la ideología. La derecha no materializa su prédica antiestado porque prefiere seguir haciendo instituciones, como lo vamos a ver, y nombrando gente cuando hay un nuevo programa en lugar de hacer transferencias, porque no quieren entrarle al tema de la eficiencia por razones, intereses electorales, y la izquierda no es coherente con su ideología. Y como vamos a ver, las debilidades éticas de la derecha le han inducido a más bien expandir el sector público sin importarle la eficiencia, contrario a su prédica ideológica, y las debilidades éticas de la izquierda han inducido a priorizar la lucha por privilegios y a dejar de lado el tema de la eficiencia, contrario a la prédica ideológica que dice que el Estado es para lograr ciertos fines con la población. Entonces, veamos a ver qué ha pasado en Costa Rica. En todos estos años ya venimos de la era neoliberal. Yo defino como el inicio del neoliberalismo de Costa Rica octubre del
octubre de 1985, porque en octubre de 1985 se aprobó el primer programa de ajuste estructural. Entonces ahí se empiezan a cambiar las reglas en Costa Rica. O sea, el primer año neoliberal de Costa Rica es el año 86. ¿Okay? Entonces yo he hecho unos datos donde hay datos disponibles, corto la historia del país ahí, aunque fue paulatino, pero ahí es donde empieza una energía diferente y el neoliberalismo logra llegar al poder y poner en práctica esa ideología. Entonces vean lo que ha pasado. Vamos a llamar la era preconsenso de Washington, la era desde la independencia hasta el año 85, y la era del consenso de Washington desde el año 86. Aquí llego yo hasta el 2014, porque ustedes no saben lo difícil que es conseguir estos datos y hacerlos comparables. Y eso es lo que he tratado de hacer en los últimos meses para llegar a este punto que hablemos en Costa Rica en serio de los cambios que tenemos que hacer. De la independencia, 1821 al año 85 se crearon 211 instituciones. El promedio anual de creación de instituciones fue de 1.3. Y a partir del 86, primer año neoliberal en Costa Rica, se crearon 118 instituciones. El promedio anual de creación de instituciones fue de 4.1%. Por eso les digo, la ideología de la derecha derrotó a su corrupción, porque cada vez que vieron un problema, lo fácil era crear una nueva institución que después se convierten en imposibles de eliminar. Vean el tema del empleo público. En el año 85, último año preconsenso de Washington, habían 58.000 empleados públicos y han crecido hasta el 2014 a una tasa del 3.5%. Los mismos que predicaban que era malo crear instituciones y expandir el empleo público, vean lo que hicieron. Por eso digo, la ideología derrotada por la corrupción. Y esta es lo que significa la planilla del Estado costarricense en relación con el PIB. Ahí no puedo ir ni hasta el año 85 porque no hay datos. Pero ustedes pueden ver aquí lo que ha ocurrido. Ustedes en el ICE experimentaron un gobierno neoliberal expandiendo el empleo masivamente. Fue el mismo gobierno, el de Óscar Arias, que expandió el empleo en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y ahí están las consecuencias en la planilla. Vean, en el 2006 la planilla costaba el 13.2% del PIB. Aquí está toda la planilla del sector público, incluyendo universidades, municipalidades, etc. Cuando Óscar Arias sale del gobierno, con toda su prédica, y lo que hace que el capital de Costa Rica financie ese tipo de políticas, había pasado el costo de la planilla a un 17.19%. La ideología siendo derrotada por la corrupción, porque demagógicamente, para ganar elecciones previo al año electoral del 2010, para ser reelecto su partido, se incrementó el empleo en su institución en esos años previos y en la Caja Costarricense del Seguro Social, en la Caja, en un 20%, además de una serie de concesiones excesivas salariales. No tengo información de si a ustedes también, pero en la Caja se establecieron una serie de concesiones salariales enormes. Entonces, ¿dónde quedó la prédica de los neoliberales? No solo en términos de eficiencia, no hubo interés, sino que en términos cuantitativos lo que hicieron fue expandir. Lo vimos con las instituciones, con el costo de la planilla. Aquí está en términos reales. Vean ustedes, del 97 al 2015, la tasa anual de crecimiento del PIB 4.2%, la tasa, estos términos reales, o sea, deflatado por la inflación, la tasa del costo de la planilla del sector público 6.8%. Y el peso del Estado, o sea, de lo que gasta el sector público en relación con el PIB, otra vez, lástima que no puedo irme a datos previos porque no hay datos previos. Esos son los datos, o sea, en el 94, el año más atrás que me puedo hacer y que pueda comparar, el gasto público era el 68% del PIB.
y vean dónde estamos. Vean lo que pasó del 2006 otra vez al 2010. Se pasó del 75%, era el peso del gasto público. Quizás la medida, esta es la más simple para medir el peso del Estado en la economía, en términos cuantitativos, no en términos funcionales. Pasó del 75% al 91%, el peso del gasto público en relación con el Producto Interno Bruto. Entonces, estos datos yo quiero que los vea el sector de derecha de Costa Rica, de fuera de la política, para que vean cómo los han engañado, porque la corrupción ha derrotado la ideología neoliberal. Estos son los números. La prédica de ellos ha sido diferente. Hay una argumentación que hacen presidentes, lo hizo este presidente y lo han hecho de aquí para atrás presidentes y ministros de Hacienda, que es que mucho de este crecimiento se da en las instituciones que no controlan, porque el 70% del presupuesto no pasa por la Asamblea Legislativa y no lo hace el Ministerio de Hacienda y Presupuesto, sino que solo pasa por la Contraloría. Pero eso es falso, es decir, está la autoridad presupuestaria que se hizo para tener la mano metida en los presupuestos del resto del sector público. Pero además, el presidente nombra la jerarquía de la mayoría de las instituciones y tiene mayorías en las juntas directivas y nombra los CEOs, los presidentes ejecutivos. Y esto lo que quiero mostrar es eso, es decir, de todo el sector público en Costa Rica es cierto que uno no puede responsabilizar al gobierno de lo que pase en la Asamblea Legislativa, porque la jerarquía de la Asamblea Legislativa se nombra no por el presidente, tampoco el Tribunal Supremo de Elecciones, eso no podemos achacar el desempeño del presidente porque no lo nombra, ni el Poder Judicial, tampoco las universidades, ni las municipalidades, ni la Contraloría, ni la Defensoría. Pero aparte de esas 7 instituciones, todo el resto del sector público hay jerarcas nombrados por el presidente. Y nombrar para no mandar es porque se quieren solo pagar los favores y no porque se quiere una dirección inteligente con puntos de llegada, es decir, con objetivos claros. Entonces se nombran, se pagó el favor. Yo he hablado con jerarcas de instituciones, presidentes ejecutivos de este gobierno, por lo menos con 3 que tengo confianza. Ni una sola vez el presidente se ha reunido para decirle: mire, esto es lo que yo quiero que hagamos, esta es la filosofía de mi gobierno en esa institución, aquí es donde yo quiero que lleguemos. Ahí se pagó el favor y ya hagan lo que les dé la gana, típico caso del Banco de Costa Rica, ¿verdad? Y no decir dónde se quiere, y con decir: mire, es que no controlamos, pues entonces, o sea, yo nombro personal de mi despacho y los mando. Y porque además echar a un presidente ejecutivo es lo más fácil del mundo. Y a un directivo también. La ley de administración pública en los artículos del 90 al 100, ahí llegando, dice que un presidente hace directrices y no son acatadas por un directivo o la junta directiva las puede echar, pero así, facilísimo. Bueno, vea cómo echó el presidente de la junta directiva del Banco de Costa Rica. Entonces, no hay excusas para decir, pero ese presupuesto que no controla el presidente es solo, resta en la última columna menos 100, o sea, el 7.4%, digamos, en el 2017, es lo que no controla el presidente, porque el presupuesto de esas 7 instituciones es una bicoquita. Vean ustedes ahí los números. El presupuesto, el gasto público total en el 17, 23.8 millones de millones, y de esos, esas 7 instituciones que listé son solo 1.8, digámoslo así, 1.8 millones de millones. O sea, es una partecita pequeña la que no controlan los presidentes de Costa Rica. Entonces no hay excusas. El sector público depende de su eficiencia, los jerarcas que se nombran, del presidente o la presidenta de la República. Y bueno, esto nos tiene en el tema fiscal, que no es el tema de todo el sector público, en esta situación complicadísima, ¿verdad? Una situación deficitaria creciente desde el 2009, comienza a distanciarse los ingresos de los gastos. Ese cuadro revela lo mismo.
y a incrementarse la deuda, porque los déficits tienen que financiarse con deuda, y entre más deuda se financien, más intereses hay que pagar. Este año el presupuesto de la República contempla 1.3 millones de millones para el pago de intereses, y eso, claro, significa recursos que no se pueden destinar a otras actividades. En las instituciones como la de ustedes no hay mucho problema. Las ineficiencias se aplican a las tarifas y la gente paga, entonces no se generan déficits. Porque cuando se presentan los datos de costos para justificar incrementos tarifarios a la RECEP nos dice: no, mire, esto es ineficiencia, esto no me lo pueden atribuir a la tarifa, es simplemente a la tarifa. Y a veces hay Costa Rica aquí que dice que es un misterio por qué Costa Rica está cara. Ustedes están en la clase social que han viajado, y ustedes saben que se va a un país rico con salarios mucho más altos que los nuestros, y es mucho más barato. En Estados Unidos no es marginalmente más barato comer, tanto si usted vive allá y compra comida en un supermercado como si va a un restaurante, es que es como un 40% lo que cuesta comer en Estados Unidos que comer aquí. Y así es en la mayoría de los países del mundo. Este país es caro porque los servicios públicos tienden a ser caros en comparación con nuestros niveles de ingresos. Y claro, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo veo, para enfrentar estos temas de la ineficiencia, veo dificultades, pero también veo oportunidades. ¿Cuál es la dificultad? Digamos, la variable entonces más fácil de impactar a la gente sería el déficit fiscal. Pero el déficit fiscal en sí no es sentido por la población. La gente siente variables como la inflación, como la devaluación, como las tasas de interés. Si hubiese un problema de liquidez, también la gente lo sentiría, porque entonces no se pueden financiar muchos de los compromisos que tiene el Estado. Pero el déficit, ¿qué significa? Que el déficit sea del 6 o el 7%, ¿acaso eso lo afecta a la gente? O si la deuda se está incrementando, son variables intangibles para la población. Eso le ha facilitado a la clase política patear para el problema, el tema de la eficiencia y las consecuencias que se tiene en costos de servicios y en el déficit, en destino de recursos a servir la deuda con tasas de interés más elevadas. Es más, ahora el gobierno está haciendo una alquimia maravillosa desde el punto de vista de salir bien con imagen sin crisis, porque va a endeudar al país con deuda externa, aunque se va a llamar deuda interna, igual que lo que hizo Oscar Arias con los bonos chinos, que dijo que era deuda externa, pero fue un truco para no tener que ir a la Asamblea Legislativa, porque todo crédito externo tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Y yo no entiendo cómo mi partido lo criticó cuando lo hacía Oscar Arias, ahora lo hace don Luis Guillermo, y tenemos que, si lo criticamos es que somos enemigos de Luis Guillermo y estamos resentidos, dice el mismo presidente. Un truco detestable, porque vea lo que logró Oscar Arias en aquel momento y lo que logra mi partido hoy en día con esos 1.500 millones de dólares. Logra meterle dólares a la economía, entonces el tipo de cambio se mantiene estable, una variable que sí es sentida por la gente. Si hay devaluación lo sentimos todos, ¿verdad? Entonces, usted quiere tener buena imagen y puede mantener el tipo de cambio estable, hágalo. Lo que pasa es que debería que mantenerse estable porque somos competitivos y exportamos más de lo que importamos, y entonces hay una sobreoferta de dólares que mantiene el tipo de cambio estable, no con deuda y compromisos entonces futuros. Esos 1.500 millones de dólares fortalecen la posición de reservas y ayudan a mantener el tipo de cambio estable. Al mantenerse el tipo de cambio estable, la inflación se mantiene bajísima, porque en una economía abierta como la de nosotros hay una relación directa, la correlación es de 1 entre devaluación e inflación como a los 3 meses. Entonces, una forma de mantener la inflación, que sí es una variable sensible a la gente, que afecta a la gente, es mantener el tipo de cambio estable. Eso se logra con los 1.500 millones de dólares. Al ser deuda externa, no hay que pedir plata prestada interna, entonces las tasas de interés se mantienen bajísimas, como están. Eso se logra con esos 1.500 millones de dólares, y se elimina el problema de liquidez, y el gobierno no pasa por la situación de decir no puedo girar becas, etcétera, porque se arregla el tema de liquidez, que también sería un problema de imagen. Entonces, y la clase política, la que estuvo aquí antes y la que sigue,
no protesta. Ustedes han notado que no protestan por eso. La verdad es que soy el único que he protestado. ¿Por qué no protestan? Porque si se evidencian esas 4 variables, se portan mal, se hace necesario arreglar el tema fiscal, que significa poner unos impuestos y quizás hacer ajustes en empleo público, en algunos de los excesos que hay en este país. Y todo eso es impopular. Meterse en el tema de la eficiencia, por ejemplo. Tal vez fundir algunas instituciones, como la veintena de instituciones en el campo social. Tal vez fundir algunas de las superintendencias, porque en este mercadito de juguete hay 4 superintendencias, con superintendente e intendente, con salarios superiores a los 8 millones de colones mensuales. Todo eso, proyectos que he presentado en la Asamblea. Ustedes en vivienda no ven el desastre que tenemos, gastado en burocracia y en instituciones. El INGUA tiene que ver con viviendas, el Banco Hipotecario de la Vivienda tiene que ver con viviendas, el Ministerio de la Vivienda tiene que ver con viviendas, otras instituciones hacen viviendas. ¿Cómo es que tenemos ese desastre nosotros? Pero es neoliberal tratar de arreglar eso. Yo propuse un proyecto que no elimina un solo centavo de la política para combatir la pobreza, ni un solo programa. Lo que hace es reducir el costo de entregar eso, y no se trata de despedir. Usted puede, lo que quiero es que llegue más plata a los pobres, o sea, sacarle más a lo que tenemos, pero eso no avanza. Entonces, vean ustedes cómo se puede patear la bola para adelante, por ejemplo, con ese truco de la deuda externa, que se llama deuda interna, para que no vaya a la Asamblea Legislativa y no tengamos una discusión, y se disimula todo. Y la otra dificultad que tenemos es aunque no lo crean ellos, la alianza íntima que existe entre el neoliberalismo y la izquierda sindical en Costa Rica, o alguna izquierda sindical. O sea, ¿qué es lo que hace, digamos, Albino Vargas cuando defiende a capa y espada todo lo que tiene el sector público? Es defender lo que le dio aquí Óscar Arias y sus amigos neoliberales, digamos, y todos los neoliberales. No hay una convención colectiva, no hay un plus, no hay un contrato de personal innecesario que no haya sido tomadas decisiones por los que han gobernado. ¿Quién ha gobernado? La derecha en este país desde el año que inició el neoliberalismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la práctica entre esos que dicen sindicalistas abusivos que cuidan eso y los que criaron eso? De que unos los criaron y otros los defienden. Creo que son más culpables los que lo criaron. Ahí están los datos sobre la creación de instituciones. Entonces, por eso digo, la ideología fue derrotada por la corrupción. Y entonces aquí hay una unión íntima que se ve todos los días. No lo digo, estamos en campaña, ¿y dónde está la pelea por arreglar estas cosas? Nada. Pero también veo oportunidades, y es que ya no hay partidos políticos que se puedan situar en el pináculo de la rectitud y acusar a otros, y eso es una ventaja, porque mi partido ya se manchó con esto también, y entonces ahora es más fácil negociar cuando usted no puede echarle la culpa a otros, porque entonces ya partimos de un nivel un nivel plano todos, y podemos hablar en serio de cómo le entramos a la eficiencia del sector público, es decir, a producir más con lo que tenemos en servicios, etcétera. Y en Costa Rica hay una convergencia ideológica en la prédica. Es decir, aquí hay que hacer un lado el movimiento libertario, que si quiere cerrar el Estado, y eso no es ningún pecado, es su ideología, pero aquí la presión neoliberal de la unidad y el PUSC se acabó. Yo no los oigo presentando privatizaciones, ni en esa tónica. Y la izquierda, ni la de mi partido, ni la del Frente Amplio, está promoviendo nacionalizaciones de nada. Esa izquierda defiende privilegios para el empleo público y nada más. No nacionalizaciones, no atentados contra el modelo capitalista y la empresa privada. Y la derecha, reitero, la derecha de liberación y la unidad, ya no plantea, ni siquiera tratados de libre comercio plantean. Entonces aquí creo que podemos pasar, se facilita y lo veo como oportunidad. La responsabilidad compartida y la convergencia ideológica nos ayuda a hablar ya no con los prejuicios ideológicos, sino a hablar en serio de lo que está pasando con este sector público, que teniendo recursos ni reduce la pobreza ni hace muchas de las otras cosas que debería hacer.
Yo lo veo eso como una oportunidad. Todo eso requiere de que haya un acuerdo nacional. He hecho esfuerzos para que tengamos un acuerdo nacional multipartidista sobre estos temas, con el objetivo simple: hagamos más con lo que tenemos en el Estado, hagamos más combate a la pobreza, más infraestructura, más servicios, bajemos el precio a todo eso que presta el Estado. Y yo creo que es lo que tiene que ocurrir apenas terminen estas elecciones, es que pasemos a un acuerdo sobre el tema de la ética, la corrupción, como maneras en sí mismas importantes, como objetivos en sí mismos importantes, pero también como formas claves, críticas, para llegar a mejorar la productividad de esos 23 millones de colones que se facturan anualmente dentro del sector público. Muchas gracias y les deseo lo mejor en el resto del Congreso.